Abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Cuando te quejas por la vida que tienes. ¿Cuántos quejones hay aquí? Que siempre se están quejando por todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, y en este versículo hay tres enseñanzas. La primera, el apóstol Pablo nos recomienda a dar gracias. Pero más que una recomendación, hermanos, es un mandato. Por lo tanto, debemos hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Dar gracias. Gloria a Dios. Dar gracias. Amén. Amén. Hermanos, y al hacer esto, nos estamos encaminando, porque el vivir con gratitud debe ser el estilo de vida de todo aquel que se dice cristiano. Hermanos, y esto debe ser evidente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Lastimosamente, muchos esposos, muchas esposas, muchos hijos, trabajadores, que entre comillas son hermanos o cristianos, siempre se están quejando. Ay, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué yo me enfermé? ¿Por qué le pasa esto a mi esposo? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero? Entonces, gloria a Dios, con eso, esa persona está evidenciando que no es agradecido. Amén. La segunda cosa que nos enseña este versículo, primero, debemos ser agradecidos, pero luego dice, en todo. Y vamos a ver este texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, en la Biblia de la Nueva Versión de Traducción Viviente. Así dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando dice toda circunstancia, eso significa que en todo lo que nos pasa, sean cosas buenas, sean cosas malas. Ah, pastor, entonces vamos a darle gracias cuando me despiden del trabajo, cuando me detectan una enfermedad terminal, cuando mi hijo sufre un accidente. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia. Y más adelante vamos a ver por qué. Y la tercera cosa que enseña, hermanos, este versículo debería de acuñarse en nuestro corazón. Pablo primero dice, sean agradecidos. La segunda cosa que dice, que ese agradecimiento tiene que ser en todo, en cualquier circunstancia. Aleluya. Y luego nos da la razón para hacer eso. Porque esta es la voluntad de Dios para los cristianos en Cristo Jesús. Entonces, es la voluntad de Dios que yo haga eso. Es la voluntad de Dios que los cristianos seamos agradecidos en toda circunstancia que atravesemos. Y luego Pablo, en Romanos 12, versículo 2, no lo busquen, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, es bueno para mi alma dar gracias. Hermanos, la ingratitud, que es lo contrario al agradecimiento, es el estilo de vida del incrédulo o del creyente que no conoce a Dios o que no maduró. Entonces, ¿tú quieres saber si has madurado, si has crecido espiritualmente? Te pregunto, ¿eres agradecido? ¿O eres un mal agradecido?
que siempre te estás quejando. ¿Ah? Entonces ahí puedes medir, Dios, cuánto has crecido en tu vida espiritual. Hermanos, los cristianos nos quejamos de la vida que hoy tenemos, olvidando todos los beneficios que recibimos de Dios por años y por meses. Pero déjenme revelarles la naturaleza de esa queja. Hermanos, la ingratitud produce una amnesia selectiva. Perdemos la memoria. ¿Por qué? Porque la ingratitud nos hace olvidar nuestras bendiciones del pasado. En ese momento en que tú te quejas, eres un malagradecido, eso provoca que te olvidas todo lo que Dios hizo por ti en toda tu vida, durante años, meses. ¿Te acuerdas cuando le pediste una bendición cuando no tenías una casa? Cuando no tenías un trabajo, cuando no tenías un buen sillón, cuando pasabas necesidades, cuando tenías que estirar como chicle el sueldo del esposo. Pero cuando somos malagradecidos, nos olvidamos de todos los beneficios que Dios nos dio. Olvidamos su compañía en medio de las pruebas de la vida. ¿Te acuerdas? Él estaba contigo cuando estabas en esa situación difícil. Olvidamos las innumerables ocasiones cuando fuimos perdonados. ¿Cuántas veces le fallaste a Dios? ¿No? ¿Te olvidaste de todo eso? Se nos olvida todo esto porque es una amnesia selectiva. Porque en el momento de la queja, se nos olvida todo lo bueno. Por eso digo amnesia selectiva. Pérdida de memoria selectiva. Y me estoy refiriendo a todas las bendiciones, todos los favores que recibimos de Dios. Aleluya. Seguimos. Hermanos, la ingratitud tiene la peculiaridad de que condena el presente. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Gloria a Dios. Esa es la peculiaridad de ser malagradecidos. Pero, a la misma vez, se nos olvida las glorias pasadas, las victorias que Dios te dio, las cosas buenas que recibiste de Él, los favores. ¿Cómo estabas allá en el mundo? ¿Estabas mejor? ¿Ah? ¿Verdad que no? Estás como los egipcios. Perdón, se me fue. Estás como los israelitas, que cuando, gloria a Dios, aleluya, estaban ahí rumbo a la tierra prometida, ¿qué pasaba? Se quejaban. Siempre andaban quejándose. ¿Por qué? Porque esa es la peculiaridad de ser malagradecidos. Nos olvidamos de las glorias pasadas, de lo que Dios hizo con nosotros. Hermanos, esta queja surge cuando el reino de Dios no es nuestro propósito ni nuestra prioridad, sino que estamos comprometidos con levantar nuestro propio reino. Y cualquier cosa, sea una prueba, una tribulación, una enfermedad, escasez, etcétera, etcétera, que interfiera con la edificación de nuestro reino, esto nos empuja a la ingratitud, porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. Porque las cosas, gloria a Dios, aleluya, no se hicieron como nosotros lo habíamos planeado. De eso viene el desagradecimiento. De eso viene la queja. Porque seguimos siendo señores de nuestra vida. Tenemos nuestro propio reino. Y no dejamos que el Señor reine sobre nosotros. Aleluya.
¿Saben por qué Pablo es el que más menciona la palabra gracias en sus epístolas? Y se lo dijo a los filipenses. ¿Cuál era el motivo? Mi única intención es que Cristo sea glorificado. No me importa si vivo o muero. A mí lo único que me importa es que Cristo sea glorificado. Hermanos, y Pablo menciona la palabra gracias 43 veces. Pablo escribió 14 cartas y 4 de ellas fueron escritas cuando él estaba en prisión. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y Pablo menciona la palabra gracias una vez en Filemón, 2 veces en Filipenses, 3 veces en Efesios y 4 veces en Colosenses. Y si vemos toda la Biblia, la palabra gracias aparece 144 veces. Y el 30% de ellas las menciona Pablo en sus epístolas. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? Que ni las persecuciones, ni las falsas acusaciones, ni los latigazos, ni los golpes, ni las pedradas, ni las injurias, ni las prisiones, ni los naufragios pudieron quitarle a Pablo su sentido de gratitud. ¿Por qué? Porque él sabía que donde quiera que estuviera, él era esclavo de Cristo. Estaba para cumplir los propósitos de Cristo. Él estaba viviendo el propósito de Dios en su vida, sin importar dónde estuviera, en la cárcel, pasando hambre, pasando necesidad. Él sabía que eso era parte del cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Escuchen, hay 2 razones primarias porque nosotros no podemos darle gracias a Dios en las dificultades, en las pruebas, en las enfermedades. Porque en la abundancia es fácil, ¿sí o no? Cuando hay buena economía, cuando hay buena salud, cuando todo está en paz, gloria a Dios, aleluya, y levantamos las manos. Pero cuando viene la dificultad, la prueba, la tribulación, la enfermedad, dicen, ay, no puedo darle gracias a Dios. Yo te pregunto, ¿no puedes o no quieres? ¿Ah? Y esto pasa por falta de la aceptación de la voluntad de Dios. Esta es la primera razón por la cual no quieres dar gracias a Dios. Porque no aceptas su voluntad. Porque todavía no te has rendido por completo a Él. Hay ciertas áreas en tu vida que todavía no se han sometido a Cristo. Por ese motivo no aceptas la voluntad de Dios. Porque tus planes, tus sueños, tus metas, tus propósitos están por encima de la voluntad de Dios. Y la segunda razón es la rebelión, que no me permite aceptar la voluntad de Dios. Porque hay cristianos que conocen la Biblia, que entienden que Dios es soberano y que las cosas se tienen que hacer como Él manda y ordena. Pero son rebeldes. Y no quieren aceptar la voluntad de Dios. Todavía siguen siendo señores de su vida. Gloria a Dios. Jesús todavía no es el Señor de la vida de ese tipo de personas, porque están en rebeldía. Gloria a Dios. Y quieren hacer lo que se les dé su gana. Hermanos, estas son las 2 razones prioritarias por las cuales muchos no aceptan la voluntad de Dios. Y ahí vienen las quejas por la vida que tienen ahora. Y mientras no entiendas esto, vas a continuar quejándote hasta que aceptes la voluntad de Dios. Y entiendas que la voluntad de Dios es que tú le des gracias por toda
las circunstancias que estás pasando.